Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto de saludarlos y con ánimo de lunes, iniciando esta semana, primero con información y ahora con mesa de análisis, después de un fin de semana de mucha actividad y donde hay un tema que en seguimiento, como lo dijimos el pasado jueves, pues tendríamos todavía mucha agenda. Pero antes de darle la más cordial bienvenida a Darío Pero, ¿cómo estás, Darío? Bienvenido, ¿cómo te fue, fin? Muy bien, gracias, José, bastante tranquilo y bendito Dios que ya estamos aquí arrancando una nueva semana. Efectivamente, y un somnoliento Andrés Ramírez. ¿Cómo estás, Andrés? Y qué jumbroso. Oye, todos los lunes, por más que me levanto temprano, no se me quita el sueño, oye, fíjate. Pero es que como dice Darío, pues duérmete temprano. Duerme temprano y la clave es que cuando salgas de tu casa... Me baño, es que me levanto y me No, baño. o pongas una estación de la ORT donde esté tu música favorita o como le hice yo ahorita, me puse unas de Alex Lora en el Tri, venía cantando a todo pulmón. Para despertar. Se me quedaba viendo la gente como si estuviera loco y dije, sí, pero nomás poquito. Y con todo y las muy folclóricas expresiones de Alex Lora, que la verdad se disfruta mucho esa música. Bien, pues este fin de semana y por orden cronológico, bueno, poner algo de contexto, desde la semana pasada se dio a conocer, esto para quienes todavía no se enteran, que me pareciera que yo algo creo extraño. Que ya está todo esto de dominio público. Desde la semana pasada se dio a conocer a través de medios nacionales, etcétera, etcétera, la presunta, en su momento, en presunción, participación de jugadores afiliados a la Liga MX de Expansión y otros a la Liga Premier en temas de apuestas. Posteriormente, los dos equipos, tanto Apodaca en su modo y Correcaminos en el suyo, pues se pusieron a la orden de la Federación Mexicana de Fútbol a través de sus respectivas ligas a las cuales están afiliados, y ya se dio el veredicto. El pasado sábado muy temprano por la mañana se levantaron temprano en la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto también me llamó la atención y lo digo sin ningún sarcasmo. ¿Por qué? Bueno, pues porque fue algo así como que muy temprano, digamos. Para ¿Regularmente a esa hora no operan? No, pues realmente... Es que dejaban programada la parrilla. Me pareciera sociales. eso. Porque bueno, pues fue incluso apenas íbamos llegando al estadio Alviso Porras, donde iba a jugar el equipo de Liga Premier de Correcaminos, y bueno, nos enteramos de todo. Es más, íbamos en traslado. Y bueno, pues primero la Comisión Disciplinaria dio a conocer en acumulado 57 años de suspensión a 7 futbolistas involucrados en apuestas, para no alargarnos tanto, el que interesa para lo que compete al fútbol local. Y también esto tiene una trascendencia internacional, es lo que tiene 16 años de suspensión a un jugador de Correcaminos, en algunos espacios Francisco N., en otros Francisco Tede. Hay quien preguntaba, bueno, ¿por qué la N? Yo en lo que particular mencionaba era algo que platicamos con los medios de prensa de la Liga MX, porque posiblemente pudiera incurrir en alguna situación de fraude, esto en caso de que se deslindara alguna situación adicional al respecto por la afectación al fútbol mexicano. Pero bueno, se dio esta sanción y al final de cuentas también, quiero decirlo, porque lo platiqué más temprano, platiqué con la gente de prensa de la Liga MX y decía, bueno, ¿por qué 16? ¿Cuál es el criterio? Es para sentar un precedente y que esto no vuelva a suceder. Y me queda muy claro, José, reiterando el saludo, sobre para empezar, el cómo se ha manejado. Me entiendo que se está protegiendo la identidad, yo creo que si aquí hay un culpable habrá que decirlo como tal. Nosotros hemos asumido por los rasgos y el comportamiento que ha sucedido, que en este caso es Francisco Tede, el lateral derecho del conjunto de Correcaminos, ya con muchos años, 7 años desde que llegó a la institución, tuvo una salida muy breve al Atlético Reynosa, que en ese momento pues operaban en conjunto cuando el presidente era Rafael Flores Alcocer, regresa y bueno, permanece acá. Sorpresivo, sí, pero tampoco de espantarse, porque desde la semana pasada, cuando empieza a configurarse este tema, que se revela, insistimos, en la prensa nacional, bueno, pues algunos medios locales le dimos puntual seguimiento e investigamos y nos empezamos a topar con más nombres. Francisco Tede rompe filas el jueves, horas antes del partido entre Correcaminos y los Leones Negros, y es llamado a la Federación Mexicana de Fútbol ante la Comisión Disciplinaria para rendir su declaración luego que esta investigación iniciara. ¿Por qué Francisco Tede y por qué Francisco N? Bueno, si estuviera vinculado en un proceso es cuando se protege la identidad del mismo. Hasta el momento creo que no se incurre en ninguna falta ni como medios de comunicación, si así lo mencionáramos, salvo en la especulación
porque no lo ha hecho oficial ni la Federación ni el Club Correcaminos. Y también a los jugadores mencionados por parte de Apodaca, esto también en medios de comunicación. Así es. Pero Apodaca sí lo anunció. Bueno, no, me Dio a refiero a que conocer. algunos medios lo han manejado con el N. Sí, y aparte el Club Apodaca separa, desde que hace el comunicado, únicamente anuncia la separación de sus jugadores. Después, bueno, asumimos que lamentablemente también existen dos exjugadores de Correcaminos, el caso del portero Martín Viera y el caso del delantero Eduardo Banda, que ambos estuvieron militando en el Pero Eduardo sí también fue detectado. Eduardo sí está dentro de sí, los, por eso de los es, 7. ajá, justamente que esos son los nombres que vinculan con la institución de Correcaminos y están ahí dentro de esos 6 de la Apodaca más el del conjunto de Correcaminos. Y entrando en materia, bueno, sí, el sábado desde las 9 de la mañana en punto, la comisión disciplinaria hace la notificación pública sobre la sanción de los 6 jugadores más el de Correcaminos para un acumulado de 57 años. Inmediatamente un servidor, pues nos trasladamos hasta el centro de formación asumiendo que ahí estaría el equipo trabajando, y digo asumiendo porque bueno, pues la comunicación del club nunca nos detalla, salvo el día que van a hacer una atención a medios, como por ejemplo el día de hoy, a las 9:30 de la mañana están convocados los medios de comunicación a cubrir el entrenamiento. Hasta el día de hoy no existe una postura oficial, no existe un comunicado, salvo los que posterior a la sanción pública hace primero la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que habla a nombre del Club Correcaminos. Y insisto, yo lo manejé a título personal en mis redes sociales, que el comunicado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas falta a la verdad, porque dice textualmente que una vez que se notificó, el jugador fue puesto a disposición de la Federación Mexicana de Fútbol, lo cual es totalmente falso. Porque cuando se notifica esta situación, primero lo que el Club Correcaminos hace es decirle a la Federación que está en disposición de que se le investigue. Un servidor entrevista a Javier Garibaldi y dice que no tomará ninguna otra acción. Esto fue el jueves a mediodía. No tomaría ninguna otra acción salvo lo que la Federación dictamine para no generar desconfianza ni inestabilidad dentro del Club Correcaminos. Lamentablemente incurre también en una falta a la verdad el profesor Héctor Hugo Eugui Simoncelli la noche del jueves, cuando un servidor frente a frente, cara a cara, en la sala de prensa le preguntó dónde estaba Francisco Tede y dijo que había acudido a atender una situación familiar por un hijo que había nacido hace 15 días, cuando la realidad, bueno, hoy nos indica que era totalmente diferente. Posteriormente, volviendo al escenario del sábado, después el Club Correcaminos habla, José, y qué bueno que tú lo precisaste al momento de abrir este espacio, sobre lo que en su momento era una presunción y después la Federación confirma. El Club Correcaminos en su comunicado oficial ya a la tarde del sábado, aproximadamente 2-3 de la tarde, dice que acatará la sanción por estos presuntos actos. No son presuntos, señores, son hechos confirmados, comprobados, investigados por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy en día, ¿qué será lo interesante? Si Correcaminos seguirá manteniendo esa actitud complaciente, esa actitud displicente, que tiene rasgos de encubrimiento y que ante ello se puede catalogar como omisión, y lo cual, José, aquí lo platicamos el jueves, incurre también en una falta al Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, de la Liga Expansión y también de la misma FIFA. Yo quisiera, y esto no es con el ánimo únicamente de hacer una crítica, sino, y lo platicaba a título personal también con el presidente Javier Garibaldi, y él consta de ello, si dimensiona el Club Correcaminos lo delicado del tema, que difícilmente aquí podrá concluir, porque la misma Comisión Disciplinaria dice que ya se le notificó a la FIFA sobre este caso, y que obviamente esto cae en una gran posibilidad de que la misma FIFA tome cartas en el asunto y aplique una sanción
que sería aún más grave, por supuesto, que la que se acaba de hacer sobre un individuo que incurrió en un acto de corrupción como lo es el ya mencionado jugador de Correcaminos. ¿Cuáles serían estos? Bueno, pues sin caer en el ánimo especulativo, sino en una hipótesis periodística, nos basamos en hechos acontecidos históricamente cuando son similares, como es el descenso administrativo, como lo es la desafiliación misma de la franquicia, y más aún en una época, en un tiempo coyuntural como lo es que México estará en los primeros planos del fútbol mundial cuando arranque la Copa del Mundo el próximo año, y que podría ser Correcaminos, esto lo digo a título personal, podría ser Correcaminos el chivo expiatorio del fútbol mexicano, de la Federación y de la Liga MX, para lavar su imagen ante el mundo. No nos olvidemos, en el Mundial de 1986, cómo recibe México el Mundial después de que la sede era Colombia por actos de corrupción, porque se había involucrado el crimen organizado en la organización del fútbol profesional. Le retiran la sede, se trae a México. Ojo, mucho ojo, Correcaminos podría ser el chivo expiatorio del fútbol mexicano, así como lo fue el Atlético Nacional en 1986. Bueno, lo único que yo diré en el tema que estás mencionando es que vivimos en un mundo de reglas y no hay que olvidar que Correcaminos está afiliado a la Liga MX, independientemente del gusto o no acerca de los métodos y procesos de la misma Liga MX, y me queda claro que va de la mano con todo lo que está manifestando en cuanto a procesos se refiere informativos el equipo de Correcaminos. Vaya, ¿por qué? Porque va como afiliado a una asociación de fútbol como es la Federación Mexicana, y en ese sentido, bueno, pues creo que fue muy contundente en cuanto a su dicho y puntual la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que pueda venir después de FIFA, bueno, pues es precisamente, como dices tú, a título de tu perspectiva periodística, que no es descabellado, pero que al final de cuentas, pues esto es un término más que todo en una, vamos a decir así, visión de lo que pudiera en un escenario darse, pero nada más. Sí, porque el jueves todavía, José, suponíamos muchos en esta mesa y muchos que estábamos analizando el tema, que no podía pasar nada. Muchos suponíamos que iba a pasar lo de Alebrijes, que después de más de un mes... Mucha gente ha preguntado ajá, que después de un mes no se ha sabido absolutamente nada, y aquí hubo una consecuencia. Entonces, para mí, cuando había mucha gente escéptica, ya hubo una sanción, y una sanción ejemplar. Ojo, ahora sí creo que esto no puede terminar aquí. Y lo importante de todo esto es también que sienta la Federación Mexicana de Fútbol y que entender que son los individuos, no son las organizaciones, son las instituciones, como todos los ámbitos de la vida, las que desafortunadamente dañan y deterioran este tipo de proyectos y todo lo que representa la imagen y de lo que en cuanto a alcance se tiene. Repito, son los seres humanos, son las personas, no son las instituciones. Y cuando se cae en omisión también son los mismos individuos que dañan, y es justamente esta parte. A mí, insisto, por eso esa actitud complaciente del Club Correcaminos puede terminar dañando la institución. ¿Pero tú crees que no está de la mano con la Federación Mexicana de Fútbol en todo este manejo? Yo creo, porque se lo pregunté y porque la respuesta fue contraria a lo que uno supondría. Efectivamente. Y Andrés, ¿qué opinas al respecto? Mira, Pepe, yo estaba, independientemente de la sanción y de los castigos que se ha vivido hoy en día en el tema Correcaminos, como bien lo señala Darío, ha sido un problema recurrente normalmente en el fútbol. O sea, no nada más en México pasa esta situación. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Europa, y esta situación ha desencadenado fuertes sanciones, tales como la desafiliación. Correcaminos está a un paso y medio, estaban comentando ahí la gente que si se volvía a recurrir a esta situación podría ser desafiliado, y esta situación, a la letra lo dice. Sí, esta situación es la primera falta administrativa que como dice Darío, fue un golpe muy duro tanto para el futbolista como para la institución. Y para el fútbol mexicano. Sí, la federación no se va a andar con rodeos. Realmente la sanción, yo creo que, mi parecer, los 16 años prácticamente sepulta tu carrera futbolística. Se le acaba totalmente. Giovanni Hernández en el centro de formación posterior a que se da a conocer la noticia, él no sabía el nombre del jugador, desconocía quién era, o a lo mejor tenía alguna idea, o ya se los había notificado dentro del club, pero él dice que no sabía, que es válido, protege a un compañero laboral, porque son compañeros, aparte, no sé si sean amigos. Se rumoraba que Banda y Tede eran muy amigos en esa situación de Correcaminos, y él señala muy claro, dice, se acaba la carrera, o sea, lo que acaba de hacer el futbolista acabó totalmente su carrera, y hay que reconocerlo.
No sé si, porque luego posteriormente compañeros que mencionan que son los extranjeros que invitan a hacer las apuestas a los mexicanos. Yo te voy a decir algo, si viene un compadre y me dice, compadre, tengo esta lana, la apostamos, es mi lana, pero si ganas, o sea, nada es gratis realmente, inviertes un tema, en su caso, muy, muy puntual. Yo estaba viendo el partido, las repeticiones de Celaya, porque dije, ¿cómo un hombre puede influir en un marcador en 3 goles en 13 minutos? Y es claro ahí, en el primer gol no tiene nada que ver él, porque el centro viene del otro lado, el 1-0. Empata Correcaminos. Posteriormente viene el 2-1. Se quedó parado en la marcación del cabezazo. Pereira le reclama a Tede que esa era marca de él, porque él recorre el centro y Tede se queda en medio. El jugador se le queda solo para rematar. Andrés, tú estás en todas las ruedas de prensa posterior a los Sí. partidos. ¿Qué dijo el profe Eugui la semana pasada cuando le preguntaste sobre si la aportación que hacían los uruguayos al equipo? ¿Te acuerdas lo que te dijo? Sí, que estaba... Que un jugador no resuelve la situación sí, de un partido. pero esta vez sí. No, a ver, yo me refiero a Tede. Sí, No me a refiero a ver, ahora yo te pregunto, en base al ejemplo y retomando las palabras del profesor Eugui, ¿tú crees que Francisco Tede no tiene cómplices? No, en claro sus que tiene acciones? cómplices. O sea, hay una lista. Porque realmente, te vuelvo a repetir, pero en las jugadas él está. O sea, él participa en los 3 goles. Incide de forma Sí, directa. incide de forma directa. Fueron 13 minutos, Darío. No sepulto a Tede porque realmente el club, como todos, estamos suponiendo que es él. Ya acusamos que es él realmente porque, como tú bien lo señalas, lo separaron del club. No ha estado entrenando con el equipo. Correcaminos, al menos hasta hoy lunes, después de prácticamente, ¿qué te gusta? 24 horas, 48 horas. 48 horas se cumplen en escasos minutos. 31 minutos. Sí. No ha salido a decir, 41 minutos, perdón. sí, a comparación de Real Apodaca, que menciona... Esa es una gran diferencia. Eso es lo que... Eso se llama ética profesional. Yo voy a la ética. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿sabes qué? Hiciste mal, tienes que asumir tus consecuencias, tienes que enfrentar el problema. Si tú vas al TAS, porque muchos ya señalan que Tede y que los jugadores van a ir al TAS. Es otra novela. Es otra novela. Tienes que dar la cara como institución. O sea, tú bien lo señalaste, salió el comunicado de la UAT, que como parte y dueño del equipo, sale a defender a la institución, ¿verdad? Decir que nadie está encima de los valores y bla, 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 bla. Viene el comunicado de Correcaminos que sale sobrando, porque realmente no dice absolutamente No, y aparte todavía no dice califica nada. como supuestos los hechos confirmados por Sí, la misma federación. sí. Y es aquí justamente, José, donde retomo tus palabras. Si fuera en acompañamiento con la federación, no saldrías a decir que son supuestos cuando ya lo está confirmando el mismo órgano rector del fútbol mexicano. Ahora bien... Ahora te voy a sí, por favor. en el tema. En el tema de Tede, te voy a decir algo. Lo usó Héctor Eugui lo usó, fíjate bien, 450 minutos antes de que se dieran cuenta. Ahora, toda esta novela se va a venir para atrás porque sacábamos la estadística de cuántos partidos había perdido por diferencia de 2 goles, que había sido la apuesta muy recurrente sobre Correcaminos. Y decíamos que el 3-1 en 13 partidos, en 13 derrotas, se había repetido 5 veces. El del jueves fue la sexta. Exactamente. Bueno, en este caso ya no estaba Tede, ¿verdad? También. Y vuelvo a asumir. Hay cómplice. ¿Actúa o no actúa solo? Ahora, Es pregunta, ¿verdad? sí, ahora como dices tú, y como lo platicábamos el jueves, desgraciadamente el fútbol de la Liga de Expansión ya no tiene salarios como lo tenía la Primera A y la Liga de Ascenso. Bueno, pues si no te MX. alcanza, compadre, dedícate a otra cosa, ¿verdad? No, te sí, quedes en pero el fútbol. realmente, imagínate quién está metiéndole, porque bien lo señalábamos, era 150 millones de dólares, 3 millones de pesos. O sea, ni porque tengas ahorrado todo tu... No, pues a menos que haya recibido herencia. Pero aquí la única herencia que se recibe, y hay que ser muy, muy, muy serios y muy concretos en este caso, este esquema de apuestas donde los jugadores participan e inciden, y ojalá, ya no tengo fe, ya no tengo esperanza en que Correcaminos realice una investigación, porque la tibieza como institucionalmente el club ha manejado este tema. ¿Tú crees que hoy hable?
No creo, porque justamente hay ocasiones que el presidente ahí está, que el director técnico ahí está, y lo único que hacen es van y te ponen jugadores cuando hay temas importantes que tocar, pero bueno, el jugador hable también. Uno respeta al jugador, pues el jugador no creo que ni siquiera que vaya a estar presente en la práctica, y si está, qué bueno, se valorará mucho, pero también yo creo, y vaya, no es lo que mencionabas hace un momento de Giovanni Hernández, el jugador de Correcaminos, sí, ¿qué protección le puede dar un jugador? Pensándolo en el mejor de los planes, ¿qué protección le puedo dar yo a un compañero que falta la ética y que, discúlpenme la expresión, pero termina empinando todo un proyecto, que termina empinando todo un trabajo, el proyecto que mucho tiempo. que termina afectando, dañando, y válgame, insisto, la expresión coloquial, que termina perjudicando al trabajo y el esfuerzo que hace, no nomás los que están en la cancha, los que están en la parte administrativa, los que van y se levantan temprano y riegan el campo. Y con este comentario ya cierro, me decía un seguidor ahí en las redes sociales, pobre jugador, fue utilizado como conejillo de diente. Y le digo, pobre, ¿qué tiene de pobre? Pobre la gente que se ganchó con él. No, pobre la gente que tiene fe en Correcaminos, pobre la gente que se priva de comprarse y de darse un gusto porque su gusto es ir a gastar en un boleto, pobre la gente que se tuvo que tragar burlas cuando se perdió contra Tigres, contra León, contra Dorados, contra Tecos, y sigue estando ahí en el estadio. Estos lo único que tienen son rasgos de viles delincuentes. Pobre la afición que se ha aguantado tolerar tantas cosas sobre el club, que han tenido que tolerar todas estas situaciones y que le sigue siendo fiel a los colores de Correcaminos. Si el club no actúa como debe de ser, con la seriedad y la gravedad del caso, lo único que está haciendo es perder credibilidad. Andrés, fíjate un que último comentario porque ya se nos apareció. Sí, ya se nos apareció, Javier. Mira, yo lo que esto sí señala, lo que señalábamos anteriormente, es que posiblemente encienda las alarmas tanto como la Contraloría Gubernamental, como la Auditoría Superior del Estado, como la de la Federación, porque en su momento también ha habido casos de Correcaminos en este tema, porque recordemos que Correcaminos pertenece a la UAT y pertenece al gobierno del Estado. Ya esto ya se está descontrolando, no es nuevo esta situación, ya se había habido, en el sexenio pasado había visto una investigación por parte de la Auditoría Superior Federal, y ahora incurre en esta situación de apuestas, en esta situación de amaños, posiblemente, porque desgraciadamente muchos o oídos sordos, el club recibe todavía algún apoyo tanto económico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como de gobierno del Estado. Por ende, tendría que haber una investigación también por parte de las autoridades estatales para ver y señalar qué está fallando dentro del club, Darío y Pepe. Y la verdad, desgraciadamente, como lo dice Darío, la afición pues ha tragado para adentro. Se ha visto humillada y pisoteada por parte de algunos jugadores, porque recordemos que hace mucho tiempo que no hay jugadores que verdaderamente tengan amor a la camiseta, que respeten los valores y que tanto como todo a la afición y a uno que va a hacer su trabajo dentro. Y que esto viene y lo confirma, club, lamentablemente. Sí. Bien, pues nos tenemos que ir a la pausa. Gracias, Darío. Gracias, José. Gracias, Andrés. Gracias, nos vamos a mensajes y regresamos con más de RT Noticias. Buen día.